Biblia, a San Marcos, capítulo 1. Vamos a estar viendo la palabra esta noche. Le puse como título Cristianos movilizados. Así que, ¿cuántos creen que Dios nos quiere movilizar? Veo que mucha gente que no conoce al Señor y enseguida se movilizan con pancartas para esto, se movilizan para lo otro, motivados por otras motivaciones. Pero nosotros creemos que el que nos moviliza es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno se llena de la presencia de Dios, cuando uno tiene un diálogo con Dios, Dios nos empieza a inspirar y nos empieza a motivar y nos empieza a sacar de la quietud. Amén. Dios es un Dios que tiene planes con todos nosotros y que esos planes se van a realizar cuando nosotros nos dejamos guiar por Él y llevar al propósito, ¿no? Y vamos a ver en esta palabra cómo el Espíritu Santo movilizó a Juan para preparar el camino a Jesucristo, cómo el Espíritu Santo movió a Jesús ahí y cómo el Espíritu Santo es el que motoriza a la iglesia. Amén. Cuando la iglesia tiene poca oración, cuando la iglesia tiene poca comunión con Dios, la iglesia se fosiliza, se aquieta, se hace una rutina y se hace tedioso. Pero cuando la iglesia se llena del Espíritu de Dios, la iglesia está en movimiento. ¿Amén? Es como el ser humano hoy está muy aconsejado por los médicos que hay que moverse. Porque usted ve a la gente de mucha edad y se da cuenta que tiene buena alimentación y que se mueve. Camina, hace cosas y están vitales porque están en movimiento. Si nosotros queremos tener vitalidad como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que pasar tiempo con Dios, porque ahí es cuando Dios nos va a movilizar, nos va a inquietar. No podemos quedarnos quietos cuando estamos llenos del Espíritu. ¿Cuántos entienden esto? Cuando nosotros dejamos la comunión con Dios, dejamos la comunión con la palabra, dejamos de congregarnos, nos empezamos a quietar y la silla empieza a tener nuestra forma. Pero decirle que está a tu lado, Dios quiere movilizarte, porque va a producir un profundo gozo, también lágrimas, ¿no? Pero mayor será el gozo y mayor será la motivación constante que Dios nos va a poner si nosotros realmente nos dejamos guiar por el Espíritu. ¿Amén? Y vamos a leer esta palabra en Marcos capítulo 1, versículo 1, si usted lo tiene por ahí. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy yo digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino
Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Estaba con fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia y gracias por poder escuchar tu palabra con libertad en esta noche. Señor, necesitamos crecer en la fe, necesitamos, Señor, entender lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Háblanos a través de esta palabra, Señor, y nútrenos, Padre, con el alimento tan necesario para crecer en tu conocimiento. Padre, confirma tu palabra con poder, con gloria, con milagros, prodigios y señales, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo moviendo a Juan el Bautista. Amén. Dice la Biblia que fue enviado como mensajero. Amén. Juan el Bautista era un sacerdote de la orden de Leví, pero era un sacerdote diferente. Ya vamos a ir viendo algunas cosas. Y el Espíritu lo movió para preparar el camino para Jesús. ¿Amén? Podemos ver que Él es el que iba a preparar el camino. Es la voz en el desierto. ¿Amén? Y saben que nosotros también somos mensajeros. Tenemos que llevar el mensaje de Dios a la gente. ¿Amén? Y nuestra voz se tiene que sentir. ¿Cuántos dicen amén? Así como Juan, tenemos un mensaje del cielo a la gente, que Jesús vino al mundo a morir por todos los pecadores, para que a través de la fe puesta en Él y en su sacrificio, seamos perdonados y seamos salvos y tengamos eternidad. Amén. Ese es el mensaje, ¿no? El mensaje del Evangelio es toda la obra de Jesús, ¿no? Es el nacimiento, esos 30 años que prácticamente estuvo en el anonimato, hasta que a los 30 años empezó a ejercer el ministerio, ya lo que Dios ya tenía planeado, y que fue realmente un ministerio movido por el Espíritu Santo. ¿Amén? Y si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, el Señor nos va a mover, el Señor nos va a dar palabra. Amén. Para que nosotros podamos comunicar la verdad de Dios que está en la Biblia. Amén. Yo creo que mucha gente dice, bueno, pero nadie es dueño de la verdad, ¿no? Cada uno dice que tiene la verdad. Bueno, nosotros entendemos que la verdad está en Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el mensaje, que Jesucristo vino para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de Juan el Bautista era que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el que nació de una manera sobrenatural, porque el Espíritu Santo lo engendró en el vientre de María. Vemos que el Espíritu Santo no solo que nos moviliza, sino que también es creativo, ¿no? Cuando vemos en el principio, en el Génesis, vemos cómo la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu Santo se movía. ¿Amén? Se movía sobre la faz de la tierra y empezó a traer orden. ¿Amén? Por eso, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu y nos llenamos del Espíritu de Dios, no nos va a costar compartir el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser un gozo, se te va a estallar el pecho, vas a tener que decir: mirá, Jesucristo te ama. Jesucristo es la solución para tu vida. Jesucristo es el camino a Dios. Si vos le pedís a Dios en el nombre de Jesús, tus oraciones van a ser respondidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a tener una motivación que no tiene que ver con otra cosa, sino una motivación de adentro. Una motivación que viene de Dios,
que no te va a permitir estar quieta o estar quieto. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Y también dice que él predicaba el bautismo de arrepentimiento y de perdón de pecados. Amén. Sabemos que los judíos también tenían esa práctica de lavamiento como de purificación, pero Juan el Bautista dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento y de perdón de pecados. Vemos en otros pasajes también, ahí en los primeros capítulos de Mateo, como la gente venía confesando sus pecados y demostrando públicamente que querían encaminarse en el camino de Dios. ¿Cómo lo demostraban? Algo que pasaba interiormente, una convicción de pecado. Se daban cuenta que estaban lejos de Dios, se daban cuenta que sus obras realmente eran de un mal olor delante de la presencia de Dios, y dice que Juan el Bautista los bautizaba, y el bautismo era una demostración pública de una transformación interna. Entonces los bautizaban en el río Jordán, los metían en el agua y ellos confesaban sus pecados y comenzaban a caminar en la voluntad de Dios. ¿Amén? Es también la orden que el Señor nos dio: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Y que le enseñemos y que los discipulemos. Ese es el mandato que también el Señor nos da. Amén. Es hacer discípulos, es que la gente pueda aprender cómo vivir en el reino de Dios. Y para eso alguien le tiene que enseñar. Por eso tenemos que aprender la palabra. Por eso tenemos el estudio local, tenemos el estudio externo. ¿Para qué? Para también enseñarle a otros lo que Dios nos enseñó a través de la palabra y a través de alguien que nos enseñó a nosotros. ¿Para qué? Para que lo enseñemos y para que bauticemos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y puedan ellos entrar a vivir bajo el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ese también, ¿no? Dice que predicaba bautismo de arrepentimiento y perdón de pecado. Y venían a él confesando sus pecados, ¿no? Si usted mira en el capítulo 1, aquí en el versículo 2, dice, aquí está citando, ¿no? El apóstol Marcos, lo que decía la profecía, ¿no? Sabemos que la venida de Cristo fue el cumplimiento de muchas profecías que decían que iba a venir el Mesías, el enviado de Dios, y que iba a traer libertad, que iba a traer restauración, que iba a traer gozo, que iba a traer alegría, que iba a traer luz en medio de las tinieblas, ¿no? Muchos años antes, casi 700, muchos más, los profetas, todos hablaban de que iba a venir un enviado, iba a venir el Hijo de Dios a traer salvación a aquellos que estaban perdidos, ¿no? Y si vemos aquí en este versículo 2, dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su vereda. Esa era la función de Juan el Bautista. Amén. Preparar el camino y acercar la gente al Mesías que ha de venir. Amén. Nosotros también preparamos el camino a través de la oración por las personas y a través del testimonio. ¿Para qué? Para que se encuentren con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Oramos y testificamos sabiendo que el Espíritu Santo es el que los va a convencer para que puedan entrar al reino de Dios a través de aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Amén. Por eso Juan el Bautista era el que preparaba el camino. Él no era el Mesías, el que preparaba el camino era la voz que clamaba en el desierto, era aquel que bautizaba con agua. Pero Juan el Bautista dijo: yo bautizo con agua, pero el que viene atrás mío, que es Jesús, hablamos de Jesús, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Amén? Cuando hablamos del Espíritu Santo y fuego, es la presencia de Dios, sumergidos por la presencia de Dios. Así como nos sumergimos en el bautismo a través de la confesión de nuestro pecado y nos sumergimos en el agua, también Juan el Bautista dijo: Jesucristo lo va a cubrir de gloria, lo va a cubrir de la presencia de Dios. Serán bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Eso es lo que
que nos ayuda a la santificación. Amén. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos con todo un montón de vicios, un montón de mañas. Creo que se pierde el pelo, pero no pierde la maña. Venimos con maña, venimos con una cultura antibíblica, venimos con una boca, con una cloaca, venimos con una mente totalmente lejos de Dios. Entonces, para transformar nuestra mentalidad y para cambiar nuestro corazón, necesitamos un encuentro con Dios. ¿Cuánto necesitamos? No solo necesitamos conocer la Escritura, necesitamos conocer al autor de la Escritura. Entonces, cuando uno tiene un encuentro con la palabra y a la vez un encuentro con el Espíritu de Dios que te inunde, que te sumerge, comienza la transformación de la mente, comenzamos a hablar de otra manera, comenzamos a mirar con amor a aquellos que nos aborrecen, comenzamos a perdonar a aquellos que nos hicieron mal, comenzamos a ayudar al que necesita, comenzamos a mirar con misericordia a la gente y hasta uno mismo se da cuenta, no puedo entender qué me pasa. En otro tiempo, no sé, me agarraba la ganancia y le daba con algo, pero ahora, no sé, como que estoy aquietado. Es que cuando nos sumergimos en el Espíritu, Dios nos va transformando. ¿Por qué mucha gente no es transformada? Porque no busca la presencia de Dios, porque no confiesa sus pecados y porque no se aparta de sus pecados. Pero cuando tenemos un verdadero arrepentimiento, hay un fruto visible del cambio interno, se lo ve en nuestras obras. Cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo vamos pagando las deudas que teníamos, cómo somos amables con la gente, cómo evitamos ser de tropiezo o lastimar a alguien conscientemente, porque el Espíritu de Dios cuando nos sumerge nos empieza a transformar. ¿Cuántos dicen amén? Y es un proceso, seguro que venimos quizás de 20, 30 años haciendo las cosas mal, ¿no? El arrepentimiento es volvernos a Dios y caminar tras las pisadas de Jesucristo y empezar a tomar a Jesús como nuestro modelo. ¿Amén? El Evangelio habla de Jesús, el Evangelio habla del nacimiento de Jesús, el Evangelio habla de la obra de Jesús, el Evangelio habla de las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando yo absorbo las enseñanzas de Jesús, más la ayuda del Espíritu Santo, puedo cumplir la palabra. ¿Cuántos pueden entender? Porque a veces uno lee la palabra y dice, ¿cómo puedo cumplir esto? Me es difícil, me cuesta. Bueno, ahí el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda en la transformación. Por eso una persona que no tiene un encuentro con Dios, una persona que no es llena del Espíritu Santo, es una persona que todavía no ha reformado su mente y todavía no ha abandonado sus vicios, no ha abandonado sus pecados, no ha decidido realmente seguir a Cristo y no ha tenido una conversión real, porque la conversión real se nota en los ojos, se nota en el andar, se nota en las palabras y lo notan más los familiares cercanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque no hay en ningún lugar que nos mostramos más como somos realmente que en nuestro propio círculo íntimo, ¿no? Por eso dice en el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados en el río Jordán confesando sus pecados. Y como les decía, era un sacerdote que era diferente de los demás, ¿no? No tenía grandes vestiduras delicadas ni nada por el estilo, ¿no? Había sido preparado ahí, quizás alejado de la ciudad, para servir en el templo, pero él andaba por el desierto. Andaba por el desierto hablando de que iba a venir el Mesías, ¿no? Iba preparando un camino. Dicen, arrepiéntanse, porque les va a caer el hacha si no dan fruto, ¿no? Y hablaba también de que hay una consecuencia cuando uno realmente sigue viviendo en desobediencia, ¿no? Sabemos que eso es lo que él anunciaba también, ¿no? Y dice el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Está hablando de Jesús, a quien no soy digno de desatar encordado la correa de su calzado. Diga conmigo humildad, ¿no? Una persona que él estaba haciendo su parte, pero sabía que venía alguien que él dice, yo no soy digno de desatar su correa, ¿no? Digamos, un tremendo profeta de Dios, lleno del Espíritu y con una característica de una persona llena del Espíritu. Diga conmigo, la humildad. ¿Usted quiere ver una persona llena del Espíritu?
usted va a notar que es una persona humilde. Isabel es una persona con mucho conocimiento, con mucha teología, con mucha oratoria, con mucha presencia, pero quizás la vanidad o el orgullo se nota en muchas acciones. Por eso cuando somos llenos del Espíritu Santo, también es transformado nuestro carácter y Dios comienza a orar para darnos su corazón, su sentir. Por eso Jesús dijo, aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Amén? Usted sabe que una persona iracunda, una persona arrogante, una persona fanfarrona, no es una persona que tiene paz, porque tiene problemas por todos lados. No puede controlar su ira, su enojo, su vanidad. Pero una persona que llena el Espíritu comienza a ser, yo digo, amansada. Vio como aquí estamos en una ciudad rural. Cuando un caballo es brioso y lo amansa y el caballo tiene la misma fuerza, la misma corte, pero es llevado y está tranquilito. Y no es que perdió la fuerza, no es que perdió la valentía. Es un manso. Alguien lo amansó. ¿Cuántos fueron amansados por Jesucristo? Y algunos en el pastor todavía me falta, me salte un poco, a veces me agarra un poco la tanada o la gallegada y se me bajo de la cruz. Pero bueno, tenemos que llenarnos del Espíritu para poder tener el corazón de Jesús. ¿Ven? Y él, aquí, Juan el Bautista, es lo que decía, ¿no? Dice, el 8, yo la verdad os he bautizado con agua, pero él, está hablando de Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. ¿Cuánto le gustaría en esta noche ser bautizado con el Espíritu Santo? Oh, pastor, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a hacer un altar, vamos a orar, usted le va a pedir a Dios y después me cuenta lo que experimenta con Dios. Amén. Porque lo que experimentamos con Dios a veces es difícil de expresarlo, pero comienza a transformarte, sanarte, alegrarte, llenarte el corazón de expectativa, de ganas de contarle a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. ¿Cuántos de nosotros estábamos en la depresión? ¿Cuántos de nosotros éramos llenos de ira, llenos de venganza, de odio, de resentimiento? No perdonábamos, no podíamos dormir, no teníamos paz con nadie, mirábamos al espejo y nos peleábamos con el espejo. ¿Cuántos de nosotros, donde íbamos, generábamos conflicto porque estábamos heridos, porque estábamos lastimados? Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo vino sobre nosotros y empezó la obra de santificación. Empezó la obra de transformación, empezó una obra, una metamorfosis en nosotros que se prolongará hasta que Cristo nos llegue. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Todavía no podemos tirar la primera piedra. A veces me apena, ¿no? Cuando uno ve un grupo de YouTube y cuánta gente se dedica a criticar a los siervos de Dios, cuánta gente ocupa ese tiempo y enferma aparte del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque el hermano entendido, conocedor de la Biblia, no lo van a mover porque sabe lo que dice la Biblia. Pero el hermanito que es medio nuevo y esta gente le infecta un poco de veneno. Dios le infecta un poco de veneno y apaga el espíritu, ¿no? Porque está mal juzgar, está mal hablar del otro, ¿no? Que bueno, que el Señor nos libre, ¿ven? El Señor nos libre, somos humanos y bueno, tenemos que ir corrigiendo los errores, ¿no? Pero el Espíritu Santo también nos avisa cuando estamos haciendo algo mal y nos lleva a pedir perdón si cometimos un error. Y sabemos que los hombres somos humanos y que no somos perfectos. Vamos camino a la perfección. Por eso, qué bueno es ocupar el tiempo en buenas cosas, ¿no? Así que yo le animo a que no se enferme con tantas cosas que hoy están. Vio que en los medios de comunicación hoy, que no son cristianos, ganan millones a través de la crítica, del chisme, de la habladuría y con el cuento y con esto y con el otro. Pero lamentablemente está, digamos, traspasando parte de la iglesia cristiana también, ¿no? Que el Señor nos libre de hacer esas cosas en las redes, de pelearnos, de hablar mal y de mostrarnos realmente como hijas, como hijos de Dios, con prudencia, con amor y con respeto para con el otro, ¿no? Jesús dijo que tenemos que amar como Él amó. Amén. Y cuando vemos el versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan
en el Jordán. ¿Necesitaba Jesús ser bautizado? No, él era santo, era puro. ¿No? Digamos, Adán cometió errores, la misericordia siempre está, Abraham también, Noé cometió errores, David también. La Biblia muestra las virtudes y los errores humanos, pero también la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. ¿No? Pero Jesús era puro, era santo, ¿no? Él al bautizarse también se identificó, porque él era todo Dios, pero también todo hombre, ¿no? Como que se identificó con la humanidad. Y ahí vemos la Trinidad, ¿no? Vemos a Jesús entrar a las aguas, aquí lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Dice el 10, y luego cuando subía del agua, Jesús vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma, no dice que era una paloma, como paloma que descendía sobre él, ¿no? Entonces vemos aquí el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús. ¿Y qué más? El 11. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! Estaba Jesús entrando ahí en el río Jordán, el Espíritu Santo vino, ¿no? Como en forma de paloma, y la voz de Dios: este es mi Hijo amado, en quien, confirmando que él era el Mesías, confirmando que era movido por Dios con un propósito. ¿Amén? Por eso es importante saber que si nosotros lo buscamos como hijos de Dios, como hijas de Dios, ¿cuántos han recibido a Jesucristo en este lugar? ¿Amén? Dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No criaturas, ya somos hijos cuando recibimos a Jesús. ¿Amén? Y podemos ver que cuando recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nacemos del agua y del Espíritu. Pero luego tengo que cultivar mi amistad con Dios. Decirle al que está a tu lado: necesitas cultivar tu amistad con Dios. Y como Dios está en su trono y Jesucristo está al lado, ¿con quién tengo que cultivar mi amistad también? Con el Espíritu Santo, el que está dentro mío cuando lo recibí, y el que me va a guiar, dice la Biblia, a toda verdad, el que va a consolar, la Biblia le llama el consolador. Amén. Él tiene que ser mi mejor amigo y tengo que saber lo que él quiere. Amén. Yo cuando uno pasa mucho tiempo con la esposa, con el esposo, está casado muchos años, ya con la mirada o encima con la seña ya sabe lo que quiere el otro. O cuando uno tiene una amistad y ya lo conoce hace mucho tiempo, ya sabe cuando está alegre, cuando está enojado, cuando no le gustó. Qué importante que conozcamos qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que hablar con Él. No solo tenemos que conocer la teología, quién es, los símbolos, ¿no? Los símbolos del Espíritu Santo, que está bárbaro, o lo que hizo el Espíritu Santo, la transformación en las personas. Está bien conocerlo teológicamente o a través del estudio, pero más importante también es conocerlo personalmente, saber cuándo es Él, saber qué es lo que quiere que hagamos, saber que contamos con Él cuando estamos en momentos de lucha y de prueba y de dificultad, cuando estamos azotados por algo, porque Jesús no nos dijo que la vida cristiana iba a ser todo un mar calmado. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Digamos, en la sociedad donde viven, que digamos tiene otros parámetros, otras leyes, no tienen las leyes del reino de Dios. Porque las leyes del reino de Dios son las Escrituras, cuando entienden esto. Entonces, ahí ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Entonces, en un momento de tristeza, de desánimo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Yo le animo a que cultivemos una amistad con el Espíritu Santo. Él es el que guía, Él es el que habla, es el que llena, es el que ordena. Él es una persona que vive dentro nuestro. Es la tercera persona de la Trinidad. Como les decía, Dios está en su trono, Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y Él envió al Espíritu para que esté en nosotros
mejor amigo. Cuando Él es tu mejor amigo, Él te va a impulsar. Él te va a animar cuando estés desanimado. Él va a sanar tu dolor cuando te hieran, cuando te desprecien y cuando te rechacen. Porque algo de eso es lo que va a vivir cada cristiano que realmente vive en la voluntad de Dios. Entonces, va a marcar una diferencia y esa diferencia va a chocar contra las tinieblas. Pero fíjese algo más, cómo el Espíritu Santo guió a Jesús. ¿No? Vemos cómo el Espíritu Santo guió a Juan el Bautista, dice el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿A quién? ¿A quién lo impulsó? A Jesús. ¿A dónde lo impulsó? Al desierto. En otros pasajes, ahí vino la tentación. Satanás vino a tentar. Dijo, bueno, a este voy a hacer que no vaya a la cruz, que caiga, que pise el palito. Pero gracias que él no cedió, sino que siguió adelante obedeciendo todo lo que le habían encomendado. El versículo 13. Y estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con fieras y los ángeles le servían. En otros pasajes ustedes van a ver cómo Satanás lo tentó, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Y le salió con la palabra, ¿no? Y si tú eres Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, porque Dios mandará a sus ángeles que te cuidarán, ¿no? Y vemos después, usted lo puede leer, cómo Jesucristo pudo vencer a través de la obediencia, sumisión a su Padre y conocimiento de la palabra. Amén. Tenemos que someternos a Dios, dice la Biblia. ¿Qué más? Resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Barajar. Ahora, si no me someto a Dios, es complicado que pueda resistir al diablo. Cuando no me someto a Dios es cuando no obedezco. Es cuando sigo cometiendo los mismos pecados que cuando no conocía a Jesucristo, la palabra, es cuando sigo mintiendo, cuando sigo engañando, cuando sigo defraudando, cuando sigo robando, cuando sigo engañando a mi esposa, cuando tengo 3 o 4 novias. Es complicado que el diablo se vaya, porque no nos sometemos a Dios, ni tampoco nos sometemos a la obediencia a su palabra. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra, es porque estamos buscando a Dios y el Espíritu Santo nos transforma y el Espíritu Santo nos ayuda a poder vivir en un mundo complejo, pero sin contaminarme con las cosas malas que otros hacen. ¿Cuántos pueden entender esto? ¿Amén? Entonces, yo puedo someterme a Dios, puedo resistir al diablo y el diablo tendrá que huir porque me someto a Dios. Someternos a Dios es obedecer las enseñanzas de Jesús. Eso es el Evangelio. Jesucristo habló de tantas cosas que están en los Evangelios. Cuando yo los obedezco es porque amo a Dios y estoy guardando sus mandamientos. Y cuando guardo sus mandamientos y cuando les sirvo, dice, nuestro Padre nos honrará. Dios nos va a poner en honra porque dice, si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. Y el que se humilla a Dios y se somete a Dios en obediencia, en amor, sirviéndole, dice, el que se humilla será exaltado por Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús fue movido por el Espíritu y pudo vencer. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos decirle no a lo que desagrada a Dios. Podemos decirle no a lo que el diablo nos propone. Hermanos, vivimos tentados. ¿Cuántos son tentados? Yo solo. Me quedo yo medio mal. Todos somos tentados. Te ofrecen el oro y el moro en muchos de nosotros. Pero hemos decidido seguir a Jesucristo. Hemos decidido guardar sus mandamientos. Hemos decidido practicar lo que leemos. Con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Porque no podemos nosotros cumplir la palabra por nuestra propia fuerza humana. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él siga dándonos el poder del Espíritu
para no ceder a la tentación que nos presenta el diablo de todos colores. Y ya vamos terminando. El versículo 32 ahí. El Espíritu Santo obrando a través de Jesús. ¿Cuántos saben que cuando nosotros oramos por los enfermos, es el Espíritu Santo el que los sana? ¿Cuántos saben esto? Que no es nuestro poder. ¿Cuántos saben que cuando hay una persona poseída, el que liberta a la persona poseída es el Espíritu Santo? ¿Cuántos saben esto? Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros es el que obra. Si Él nos guía, Él nos va a mostrar y nos va a acompañar con las señales. Por eso dice la Biblia que a todos los que creen, ¿no?, las señales le van a seguir. Creemos en Jesús, creemos que el Espíritu Santo está en nosotros y creemos que cuando hacemos la obra de Dios, el Espíritu Santo va a operar con señales de poder. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Tantos milagros que hemos visto. Tantos milagros. Yo recuerdo, no había recibido a Jesús, llegué a una campaña, era niño. Yo conocí al Señor a los 21 años, pero me llevaron a una campaña, no me acuerdo bien, era chico, 10 años. Tengo 58, así que fue. Y uno de los hombres de Dios, que hoy muchos cuestionan, porque algunas cosas, bueno, en error, porque somos humanos, pero un hombre consagrado, un hombre lleno del Espíritu, un hombre que los milagros que sucedían en sus campañas eran sorprendentes. Yo no me olvido nunca, era chiquito, ver una persona, fíjese que hasta aún él no tenía unas palabras muy suaves para orar, pero él oraba con fe y le creía la palabra. Y si la palabra dice que oro por los enfermos y se sale, yo le creo. No le daba tanta vuelta. ¿Cuántos me entienden? No, hoy le buscan la vuelta y de vuelta, no, pero era para el tiempo de los apóstoles y era para el tiempo de Jesús. Bueno, y yo me acuerdo que había una persona obesa y las personas obesas, él oraba y decía, desínflense. Yo me acuerdo que se agarraban las polleras, tampoco, creo que con mi mamá, se agarraban las polleras. Y recuerdo que estaba en la tribuna y los paralíticos salían corriendo, ¿no? Y hemos visto aquí milagros y hemos visto en otros lados. Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y el Espíritu Santo sigue obrando cuando hay fe, porque en el nombre de Jesús las personas se sanan y en el nombre de Jesús las personas son liberadas. Y podés tener poquitos años o días de cristiano, pero si recibiste a Cristo en tu corazón y le crees la palabra, seguro que hay cosas que son literales y hay otras cosas que son parábolas, hay otras cosas que son ilustrativas. ¿Cuánto entienden? Pero hay cosas que son literales que si vos la crees, el Espíritu Santo lo confirma con poder. Fíjese lo que dice el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, escuche, le trajeron todos los que tenían enfermedades. ¿Y qué más? Y a los endemoniados. ¿Y qué más? Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. ¿Los demonios hablan? Los demonios hablan. Vemos que Jesús tenía autoridad sobre los demonios. Y cuando nos llenamos del Espíritu Santo, tenemos autoridad sobre los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A veces uno escucha tantas cosas, ¿no? Y tantos pensamientos, tantas reflexiones, ¿será que existe, que no existe? Pero sabemos que Dios sigue obrando como en ese tiempo, cuando dicen amén, y lo hace como Él quiere. Y sabe que el Espíritu Santo sanando enfermedades, el Espíritu Santo revolucionando la ciudad. Mire, si usted se atreve a orar por los enfermos, donde usted esté, el Señor va a orar y la gente se va a sorprender. Porque quizás no entiende mucho la palabra, pero va a ver que el milagro se realiza. Porque Dios va a respaldar la fe y el Espíritu Santo va a orar. Y entonces Dios va a revolucionar tu zona
donde te movilizás. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. También echaba fuera demonios, no le dejaba hablar. La relación de Jesús con el Espíritu Santo lo movilizaba. Terminando, 35, versículo 35, 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Tenemos que tener una vida de oración. Si no tenemos vida de oración, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Si no hablamos con Dios, si no pasamos tiempo con Dios. Jesús nos enseña que Él es una persona de oración. Una persona que muy de temprano tenía una vida de oración. Y aún enseñó a los discípulos a que oraran. Aún cuando Él estaba en un momento de tanta angustia ahí en el Getsemaní, pidió el respaldo de oración. Aún cuando los discípulos no podían echar fuera un demonio, Él le dijo: este género no sale sin ayuno y oración. El Espíritu Santo quiere orar, pero necesita un canal. Dios está necesitando un canal para extender su palabra, su poder, su gloria. Y ese canal somos nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos tener una vida de oración. Porque si tenemos una vida de oración, una vida de comunión, sabremos cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Seguro que el Espíritu Santo nunca nos va a decir algo fuera de la Escritura, pero Él nos va a revelar la palabra y nos va a guiar a toda verdad. Entonces, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de claridad. Y dice el versículo 36, y buscó Simón y los que con él estaban y hallando le dijeron: todos te buscan. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en Galilea y echaba fuera muchos demonios. Amén. Vemos que el Espíritu Santo es el que moviliza a Juan el Bautista, es el que moviliza a Jesucristo, es el que moviliza a los apóstoles y es el que nos va a movilizar a nosotros si lo buscamos y buscamos una relación profunda con Él. Después, si usted ve Hechos de los Apóstoles, ve que los apóstoles lo que aprendieron lo empezaron a poner en práctica y el Señor les respaldaba, porque Jesucristo le dijo: ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo, ustedes necesitan poder. Y entonces el Señor en el aposento alto bautizó, ahí derramó la gloria sobre ellos, fueron transformados y no los paró nadie. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto quieren ser movilizados por el Espíritu? Y a Dios tenemos que buscarlo, tenemos que orar, tenemos que desear conocerlo. Hay un libro que lo leí hace muchos años que se llama Buen Día Espíritu Santo, ¿no? Más allá de que el autor de algunos libros le erró algunas cosas doctrinales, ahí está contando su experiencia, él cuenta su experiencia. Y recuerdo que se lo presté a un amigo, mi amigo, y él empezó a leerlo y yo le hablaba de la amistad con el Espíritu Santo. Era una persona muy racional que solamente creía lo que tocaba, lo que palpaba, pero cuando empezó a leer y él empezó a buscar al Espíritu Santo en el auto, en su casa, su vida fue transformada, sus fortalezas mentales se cayeron y hoy es una persona, es un pastor lleno del Espíritu de Dios, con una iglesia creciente y una amistad con el Espíritu Santo que desborda en su manera de hablar. Por eso, si hoy vos querés conocer al Espíritu Santo, yo te animo a que vengas aquí adelante, porque Él te va a movilizar, no te va a permitir que estemos quietos. Él nos va a dar la compasión de Jesús, Él nos va a dar el amor de Jesús, para no mirar solamente nuestros propios problemas, sino también ver que lo que el Señor nos va a mostrar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a orar.